¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con estos importantes temas de geometría y en el tema que nos ocupa el día de hoy, pues trataremos el tema del polígono regular. Ya hemos estado hablando de polígonos en general, ¿verdad? Que no estábamos tomando en cuenta las medidas de sus lados, las medidas de sus ángulos, si eran congruentes o no. Vamos a definir primeramente lo que es el polígono regular. Y hay que decir que este tema pues está dirigido a estudiantes de noveno grado. Puntos importantes. Un polígono regular es un polígono que tiene todos sus ángulos congruentes y todos sus lados congruentes. La palabra congruencia, para aquellos que de repente digan qué es eso, vamos a aclararlo. Tiene que ver con la igualdad de medidas, ¿verdad? O sea, este lado que estoy señalándoles acá mide lo mismo que este, mide lo mismo que este, y todos los lados de este polígono miden lo mismo. Eso mismo podemos decir del hexágono. Este es un pentágono también, ¿verdad? Sus 6 lados tienen igual medida, y sucede lo mismo con n lados en un polígono. A estos polígonos que cumplen esta condición se les llama polígonos regulares. ¿Qué tienen entonces congruentes? Sus lados y también sus ángulos, tanto los externos como los internos, ¿verdad? Esos ángulos tienen la misma medida. Eso es muy importante para el tema de hoy, porque nos va a permitir encontrar alguna información referente a estos polígonos. Sigamos. Todo polígono tiene n lados. N significa un número desconocido de lados. Y también tiene n ángulos internos. O sea que tienen igual cantidad de lados, igual cantidad de ángulos internos. Por ejemplo, en el pentágono hay 5 lados. Entonces también tenemos 5 ángulos internos. ¿Correcto? Lo mismo con el octágono, lo mismo con el hexágono o con cualquier otro polígono. El número de lados coincide con el número de ángulos internos. Al trabajar con este dato, consideraremos como n el número de lados, pero son lo mismo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Perímetro. El perímetro de un polígono regular, donde n es el número de lados y s es la medida de sus lados congruentes, se determina por ns. O sea que vamos a multiplicar el número de lados por la medida de sus lados para hallar el perímetro. El siguiente ejemplo muestra por qué esto es así. Así que pongamos mucha atención. Ejemplo 1. Encuentre el perímetro del siguiente cuadrado. Dicho sea de paso, el cuadrado es el polígono regular de 4 lados, porque sus 4 lados cumplen la condición de que sus 4 lados son congruentes y sus ángulos internos también son congruentes. Entonces, veamos, si lo hiciéramos de la forma común, como si desconociendo, ¿verdad?, lo que acabamos de definir, lo haríamos como está aquí a la derecha. Así que pongamos mucha atención. El perímetro es la suma de los 4 lados, ¿correcto? O sea que como miden 5, diríamos 5 más 5 más 5 más 5. Esto lo podemos replantear. Como son el mismo número, lo podemos convertir a un producto, a una multiplicación, y significa que vamos a multiplicar 4 veces 5, ¿correcto? 4 veces 5, lo que es 4 por 5, y 4 por 5 es 20. También sumado lo podríamos resolver, va 5 más 5 es 10, más 5 15, más 5 20. Pero lo planteamos como un producto, con un objetivo. Veamos ahora lo que tenemos aquí a la izquierda. De acuerdo a la definición de perímetro para polígonos regulares, n es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Obviamente tiene 4 lados. Y la medida de cada uno de sus lados es 5. Ya lo vimos. Entonces tenemos que n mide 4, s mide 5. Entonces, la fórmula para perímetro es P igual a ns, o sea, número de lados por medida de sus lados. Sustituyendo, perímetro es igual a 4 por 5 y el perímetro es igual a 20. Vean que coincide, ¿verdad?, el resultado. Por lo tanto, vamos a trabajar con este que está aquí, que les estoy señalando. Perímetro es igual a ns para cualquier número de lados del polígono. Espero que haya quedado claro. Sigamos. Medida del ángulo interno de un polígono regular. Dado que las medidas de los AI traduzco es ángulos internos,
de un polígono regular son congruentes, o sea, tienen igual medida, podemos determinar su valor de forma sencilla dividiendo la suma total de sus ángulos internos entre el número de lados. Repito, si nosotros conocemos la suma total de los ángulos internos de un polígono regular, ojo que esto funciona solo en los regulares, podemos averiguar el ángulo interno, como son congruentes, la medida del ángulo interno de ese polígono en particular, dividiendo entre el número de lados. Y aquí lo tenemos, esta fórmula ya la conocíamos, la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2, ya la hemos visto, y ahora lo que agregamos es que lo vamos a dividir entre n, o sea, entre el número de lados. Al hacer esta operación, para el polígono regular, pues encontramos la medida del ángulo interno. Pongámoslo en práctica. Ejemplo número 2. Determine la medida del ángulo interno AI del siguiente polígono regular. Primeramente hay que averiguar cuántos lados tiene. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Es un heptágono. Entonces vamos a escribir aquí, identificando ese dato, que n es igual a 7. O sea que su número de lados es 7. Es un heptágono. Ahora que ya tenemos esto, nos vamos a venir a la fórmula y nos dice así: medida del ángulo interno es igual a 180 grados por n menos 2 dividido entre n. Esto es igual, vamos a sustituir 180 grados por n menos 2, que sería 7 menos 2, dividido entre el número de lados, que ya sabemos que es 7. Seguimos, nos queda acá 180 grados por 5 dividido entre 7. Y lo restante pues es calculadora. Vamos a multiplicar por 5 y dividir entre 7. El resultado es 128.57. Los decimales basta, ¿no? Grados, no les olvide. Y ahí tenemos ya el resultado. La medida del ángulo interno del heptágono es de 128.57 grados. Sencillo. Esto ya lo conocíamos, solo agregamos la división entre el número de lados. Continuemos. Otro concepto más importante también sobre los polígonos regulares tiene que ver con la suma de los ángulos externos. Suma de los ángulos externos de un polígono. La suma de los ángulos externos de un polígono es de 360 grados. Siempre. Cualquier polígono, sea regular o irregular, siempre la suma de sus ángulos externos va a resultar en 360 grados. Tomando en cuenta esto, pasemos a la siguiente definición. Ángulo externo de un polígono regular. Los ángulos externos, AE, así lo abreviaremos, de un polígono regular son congruentes. También, al igual que los internos, tienen igual medida. Por lo que la medida de cada ángulo externo se determina con una fórmula, y aquí la tenemos. Medida del ángulo externo es igual a 360 entre n. Solo lo dividimos entre el número de lados. Y ya, lo encontramos. Vamos a ver, poner en práctica esto. Nos dice acá: para el siguiente octágono determine, este es un octágono, la medida de sus ángulos externos y su perímetro si cada lado mide 8 centímetros. Vamos a iniciar con el inciso A. Nos piden ángulo externo. Entonces, como ya vimos, la medida del ángulo externo es el resultado de dividir 360 entre n. Vamos a decir acá, ángulo externo es igual a 360 grados
dividido entre el número de lados, y aquí pues sabemos que es un octágono. N es igual a 8 porque es un octágono. Sigamos sustituyendo. Ángulo externo es igual a 360 grados dividido entre 8. Lo que nos resta es usar calculadora y encontrar este resultado. Bueno, al dividir entonces nos queda que son 45 grados. 360 entre 8 nos resulta 45 grados. Anotamos la respuesta y ahí la tenemos. Está ya resuelto. Ese sería para el inciso A. Ahora vamos a trabajar con el inciso B. Nos piden el perímetro, solo como práctica del tema que ya habíamos explicado. Y sería así. Entonces tenemos que el perímetro es igual a N por S. En donde N ya identificamos que es 8 y S es igual también a 8 centímetros. ¿Verdad? Que es la medida de los lados. Entonces tendríamos aquí que el perímetro es igual a 8 multiplicado por 8 centímetros. Este está fácil de resolver. 8 por 8 es 64 centímetros. Y ese sería el perímetro de este octágono. No se les olvide siempre remarcar sus respuestas. Lo apreciamos mucho. Bien, está claro, ¿verdad? Solo es aplicar fórmulas. Pasamos al siguiente. Y son los ejercicios que son para ustedes. Vean pues. Para cada polígono regular, le doy 4, determine la medida de sus ángulos internos. Ya vimos un ejemplo. La medida de sus ángulos externos. Acabamos de ver un ejemplo. Y su perímetro. Ahí están las medidas de los lados. Recuerden que son congruentes. Por lo tanto, sus lados, el número que sea, tienen la misma medida, ¿verdad? Así que apliquen las fórmulas, sigan los ejemplos explicados en este video y no tendrán ningún problema. A trabajar. Feliz día.